pasado en el campo del feminismo como para poder explicarle a la gente que por ahí le pasó por encima a una noticia que para las feministas es importante. Sí. Digo, más allá de que las noticias argentinas han dado que hablar y nos están asustando mucho más, tal vez, que cualquier cosa que pueda pasar en cualquier otra parte del mundo, porque bueno, no podemos dejar de decir que seguimos en el medio del tembladeral económico y político, lo cual es, obviamente, para la mayoría de nosotros, preocupante, sobre todo para los laburantes, pero bueno, nada, nosotras nos ocupamos de un tema, digamos, que por ahí puede parecer superficial, pero no, la mitad de la humanidad está en esa situación. Pero te quiero cortar un segundito, te quiero dejar en el tema político. Vos como profesional y que vivís allá en la ciudad de Buenos Aires, en la urbe, donde todo pasa, nosotros somos una ciudad de 25.000 habitantes nada más acá, ¿qué mirada tienen ahí de lo que está sucediendo a esos niveles políticos? Cortito. Mira, yo analista política no soy, pero bueno, es lo que es obvio, por lo menos yo lo digo desde lo más elemental que nosotros manejamos en nuestra organización, es que acá lo que detonó es una ineptitud para manejar la economía y una crisis política interna, digamos, que ya se veía venir desde hace mucho tiempo, pero bueno, que explotó en la medida en que la inflación se disparó y bueno, claro. Lo que verdaderamente a nosotros nos inquieta mucho es que la clase obrera, los trabajadores no tengan una capacidad de reacción tal vez más fuerte, digamos, frente a todo esto que está sucediendo, pero bueno, veremos cómo se resuelve, porque en estas cuestiones por arriba se están peleando y mientras tanto por abajo nosotros estamos tratando de agarrar el poco sueldo o el aguinaldo que nos ha quedado, los que tenemos laburo, y los que no, ya saben que lo van a pasar peor. Ellos con su cego y nosotros con nuestra miseria, ¿no? Exactamente, así es, y justamente para el tema de hoy, que yo había pensado, para el tema de las mujeres, parte del gran problema, o sea, el fundamento de este gran problema que se ha planteado a fin del mes pasado en Estados Unidos, está vinculado, como siempre hablamos en nuestras columnas, al tema de la pobreza y de la situación de la clase obrera en general y en particular de las mujeres. Decía, ¿por qué vamos a hablar un poco de Estados Unidos hoy? Porque nosotros siempre que hablamos de feminismo, siempre que comentamos acá cosas en las columnas, lo que decimos es que el feminismo es internacionalista, ¿sí? No es como los movimientos obreros, ¿sí? Y ese internacionalismo nos hace pensar que podemos tener la imagen de una cadena, ¿sí? Y una cadena siempre es tan fuerte como es fuerte el eslabón más débil de esa cadena, porque en el momento en que el eslabón más débil está roto, no hay cadena. Exactamente, hay un eslabón que falta, sí. Claro, es el eslabón que nos mata a todos. Si hablamos de clase obrera, y a todas si nos referimos a las mujeres. Es por eso que nosotras siempre decimos que lo que le pase a cualquier mujer en el mundo por una situación de sometimiento estructural, en realidad nos compete a todas las mujeres del mundo. Porque el hecho cierto es que la igualdad entre hombres y mujeres no se ha logrado a nivel mundial. Y este caso de Estados Unidos pone el problema sobre la mesa. ¿Por qué? Porque acá en Argentina tendemos a pensar que, bueno, no me refiero puntualmente a nosotros, sino a la mayoría de la gente tiende a pensar que es el país de las libertades, ¿no? Como la cuna de la civilización occidental y la democracia. Y sin embargo, cuando uno se pone a observar un poco qué es lo que pasó desde fines de los
60 hasta hoy con los derechos reproductivos de las mujeres, pone bastante en cuestión este saber popular respecto de la cuna de la democracia y las libertades. Decía que a fines del mes pasado, el 24 creo, la Corte Suprema en Estados Unidos anuló, la noticia fue que anuló un fallo del año 73 que se conoce popularmente como el fallo Roe versus Wade, o sea, Roe contra Wade. Probablemente mucha gente no sepa quién fue Roe y quién fue Wade en 1973. La historia, por eso digo, se remonta al año 69, ¿sí? Ahí a fines de los 70, con la emergencia mundial, y también en nuestro país, de las luchas obreras y de las luchas de las mujeres. Estaban en auge en Estados Unidos las luchas de las feministas radicales. Una mujer que no tenía pareja, tenía 25 años, se llamaba Norma McCorvey, desafió en un caso judicial a las leyes antiaborto del estado de Texas. Sabemos que Texas es uno de los estados más reaccionarios de Estados Unidos. En ese momento se prohibía el aborto, salvo que la madre estuviera en peligro, ¿sí? En el 69, cuando Norma realizó esta solicitud vía judicial, se la negaron, ¿sí? Lo rechazaron. Ella se vio obligada a tener a su hija, pero recurrió, digamos, apeló, y en el año 73 hubo un fallo por el cual ella le dieron la razón, digamos. Este fallo llegó a la Corte Suprema, ¿sí? Entonces la Corte Suprema dijo que como en la Constitución no decía nada en contra de los derechos y libertades, de esta libertad individual, de este derecho individual, lo consideró un derecho individual, según la enmienda 14, esa enmienda 14, que es la de las libertades individuales. Entonces la Corte Suprema falló a favor de Norma McCorvey, que, digámoslo, porque el fallo dice Roe versus Wade, en realidad ella se presentó con un seudónimo, ¿sí? Con un nombre falso que era Jane Roe. El nombre Jane Roe ahora se ha popularizado para representar a todas las mujeres que luchan a favor de los derechos reproductivos y a favor del aborto por la decisión de las mujeres. Bien. Wade era el representante, era Henry Wade, el representante del fiscal del distrito de Dallas, que se oponía a la solicitud de Norma, ¿sí? Norma o Jane Roe. Dicho esto, la historia de esta mujer, es bastante tortuosa posteriormente, pero el caso es que en Estados Unidos la posibilidad de que tuvieron las mujeres a partir de 1973 de realizar un aborto no fue producto de la legislación, sino que fue producto de un fallo judicial de la Corte Suprema. En ese mismo sentido, el 24 de junio pasado, otra Corte Suprema, por supuesto distinta del 73, pero la misma entidad, la Corte Suprema de Estados Unidos, anuló el fallo Roe versus Wade. Retrocedió diciendo que el fallo Roe versus Wade no estaba contemplado dentro de los derechos reproductivos para las mujeres. Yo me detuve a pensar un poquito en esto y por ahí hoy quería hacer algunas recomendaciones, así como para que si alguien quiere dar vueltas ahí por la tele y ver documentales o que ilustran respecto de esta situación, hay uno sobre la historia de Jane Roe que se llama Aka Jane Roe, y después hay otro
que ya es del 2018 y que se llama el caso Roe, el aborto en los Estados Unidos, donde lo que se cuentan son todos los intentos políticos que hubo para revertir esta decisión del caso del Roe del año 73. Y cómo desde el 73 en adelante hubo momentos de, digamos, siempre hubo estados en los cuales se fue retrocediendo y prohibiendo el aborto. No es que en todos los estados está permitido tampoco. Muchos estados fueron implementando restricciones, sobre todo desde los 90, al derecho al aborto. De hecho, en Texas, de nuevo, antes del fallo del mes pasado, ya era prácticamente imposible que realizara un aborto. Por ejemplo, en Mississippi, y lo nombro porque ahora viene a cuento de una nueva fiscal, en Mississippi había una sola clínica que practicaba aborto, una sola en todo el estado. Entonces, el resultado de eso es que muchas mujeres tenían que viajar de un estado a otro, por ejemplo, tenían que pagar por ahí fortuna, y esto produce lo que señalamos siempre de las mujeres más pobres son las que terminan pariendo hijos de manera obligada. Y esto de la pobreza no es una tontería, porque también está ese otro mito de que en Estados Unidos, además de las libertades, están nadando en dólares, porque bueno, hay gente que le pagan el sueldo en dólares, supuestamente. De todo depende, por supuesto, cuántos dólares y si tenés sueldo. Exactamente. Ellos tienen también un sistema de ayuda. Sí, ellos tienen un sistema de ayuda muy interesante ahí, que bueno, si no trabajás, cobrás un sueldo básico ahí bastante interesante, y hay mucha gente que por eso no trabaja, ¿no? Porque cobran los subsidios, vamos a decirle así, vamos a poner un nombre, cobran ese tipo de subsidios para poder subsistir, y mucho tiempo subsisten de eso. Claro, pero es muy... Sí. Es las colas que hay, por ejemplo, para las ollas populares en Estados Unidos, son inmensas. Y el clasismo pasa hasta por el racismo, ¿no? Porque muchos de los mayores pobreza lo tienen los latinos que viven en Estados Unidos o la raza negra. Claro, ¿no? Y las mujeres también, y sobre todo las mujeres. Vos fíjate que estaba pensando ahora que vos me decís, ya que venimos con recomendaciones, hay una serie en la plataforma en tele que se llama Las cosas por limpiar. Las cosas por limpiar. Anoto. Las cosas por limpiar. En Las cosas por limpiar cuentan, yo no voy a spoilear nada, la historia de una mamá que está sola con una hijita que debe tener entre 1 año y medio y 2. Está sola, sin trabajo, y sola en el sentido que no tiene quien le ayude a cuidar a la hija. Bueno, como justamente, ahora que vos decías lo de ella va a buscar a ver si le dan ayuda, la ubican en distintos lugares para vivir fuera de su hogar, porque bueno, el marido la golpeaba, bebía, bueno, qué sé yo, entonces la ubican fuera de su hogar con su hija, y bueno, y anda sola con la criatura de acá para allá, tratando de conseguir un trabajo, y cuenta todas las dificultades para sobrevivir que tiene una mujer de la clase obrera. En el primer mundo, según nosotros. Homeless, homeless, como dicen ellos, sin casa, con una criatura y desocupada, que además fue víctima de violencia en su casa. Entonces, Las cosas por limpiar, a ver, es una ficción, ¿sí? Pero ¿por qué es ilustrativa y me parece que vale la pena la recomendación y tomárselo en serio, de ver una ficción como un documento de la realidad? Porque en Estados Unidos hay, no sé, entre un 13 y un 15% de pobres. ¿Sí? Y esos pobres
representan, no sé, yo para las cuentas soy muy mala, no sé, cerca de 50 millones de personas para lo que es la población de Estados Unidos. Entonces, para los porcentajes esos sacados así mentalmente, digo que soy mala. Dentro de la población de lo que es Estados Unidos, pensar una población pobre de cerca de 50 millones de personas, y te digo más, el único dato que yo estuve buscando, y es muy impresionante, es la tasa de pobreza que hay entre las familias monoparentales. Y la diferencia que hay entre las familias monoparentales, o sea, monoparentales, sí, que en las que está solamente el papá, porque también hay casos de eso, y las familias monoparentales en las que solamente está la mamá para mantener eso. Fíjate la diferencia que hay en los niveles de pobreza, si está el papá o si está la mamá. Si está el papá, y este es el dato que me impresionó mucho, si está el papá, el nivel de pobreza es de un 13%. Y si solo está la mamá con esos chicos, el nivel de pobreza es casi el 27. Bien. 26,6. Entonces, como para tener una idea de que esta serie, que yo digo como para que la vean, se van a poner un poco tristes los que la vean, pero bueno, nunca es triste la verdad. Nunca es triste la realidad. No la podemos arreglar, no, sí. ese es el problema. Que es ilustrativa de lo que pasa en Estados Unidos, y que no nos vendan ese buzón de que es una maravilla, que las mujeres, que las libertades y qué sé yo, y que en nuestro país, con el tema de los derechos reproductivos, también pasa algo parecido. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tengamos una ley no significa que las mujeres argentinas vayamos a los hospitales y consigamos los anticonceptivos. No hay. No, la remesa no llegó, venga el mes que viene, venga otra vez otro día y otro día y otro día. 1, 2. Bueno, las dilaciones cuando el procedimiento se quiere realizar, el procedimiento del aborto se quiere realizar, sobre todo en las provincias más reaccionarias, y que son las más pobres, en el sentido de que esas mujeres no se pueden trasladar hasta Buenos Aires. No estoy diciendo que acá en Buenos Aires el nivel de pobreza es altísimo, y en provincia, y todo en capital, pero la circulación es más fácil. Por eso te decía, en Estados Unidos se tiene que cruzar medio Estados Unidos muchas veces para encontrar una clínica. Y lo mismo le pasa a nuestras compañeras jujeñas o a nuestra compañera misionera, que tienen que cruzar 3 provincias o 4 para ir a realizar esa práctica. Entonces, esto de creer que porque hay una ley o porque hay un fallo judicial, porque uno puede decir, bueno, pero está bien, ellos son unos tontos porque estuvieron 50 años confiando en un fallo judicial, porque la ley es más segura. La ley no es más segura ni menos segura. La ley que no se aplica, que no se cumple, no tiene ningún grado de seguridad. Y por otro lado, las leyes, así como los fallos judiciales, se revocan. Sí, entonces, eso te iba a decir, ha pasado en muchas provincias que las provincias no de alguna manera la justicia no ha aceptado la ley o le ha jugado ahí, le ha hecho como decía, una dilación para que cada vez cueste más, y bueno, las chicas no pueden tener... presentado recursos de amparo. recursos, y ahí están las chicas, porque mientras tanto esto sigue estirándose y no sucede nada, no hay una reglamentación seria y un trabajo serio con respecto a eso, porque tampoco... Porque los que ponen estos obstáculos no tienen ninguna pena, no tienen ninguna responsabilidad. Ellos lo ponen y argumentan que su moral, y en el medio están todas las mujeres que 1 mes, 2 meses, 3 meses no pueden esperar hasta tener a la criatura. No. Pero se creció mucho también, Roxana, en que parecía que, bueno, se sacaba la ley y las mujeres iban a salir todas corriendo a abortar, ¿no? Tenemos esa mentalidad también nosotros
pará, que no era esa la situación, había que explicar la ley, había que explicarla y aplicarla. Bueno, y eso es lo que está faltando según lo que contás vos. Y en las provincias menos todavía, quédate tranquilo que acá nosotros en el departamento de Colón, que somos 85.000, no debe haber una clínica que realice un aborto, no lo realiza nadie. No, por eso te digo, a nivel pensar público. que, claro, claro, pero pensar que porque hay una ley se resolvió todo, no, tenemos muchísimas resistencias. Y este caso de Estados Unidos, y para las mujeres pobres particularmente, es sintomático, porque esos cambios, este cambio en Estados Unidos y estas resistencias acá son el síntoma de la avanzada de las políticas conservadoras y antiobreras. Porque son una forma de eliminar los logros lo que se obtuvo después de décadas de lucha. Entonces está bien, ponemos la ley, pero seguimos poniendo palo en la rueda. Sacamos un fallo judicial, pero vamos cerrando de a poco. Durante décadas vamos cerrando clínicas, hasta que un día decimos, bueno, listo, revertimos el fallo del 73. Esa conculcación de los derechos reproductivos de las mujeres es solidaria con el ajuste y con las crisis económicas. Y mirá en qué momento, ¿no? En qué momento estamos hablando. Hablando de crisis, sí. Claro, pero por eso te digo que puede llegar a parecer algo que se diga, eso también a medida que me viene a hablar de Estados Unidos, qué sé yo, con todo el quilombo que tenemos. Sí. Pero, nada, es un síntoma más de esa reacción, de esa crisis, de ese ajuste con la clase obrera. Pero vos fíjate lo que es, Roxana, ¿no? Atrás de todo el ajuste siempre está la clase obrera. Atrás de lo que no se cumple está la clase obrera. Atrás digo porque siempre vamos quedando relegados. Vos fíjate que esta ley que vino parece que ayudar a las mujeres no se termina nunca a reglamentar. Como te digo, en el interior no sucede, no hay abortos. Vuelvo a decir, no es que era una salida en una maratón a hacerse aborto todas las chicas que no era esa la idea. Pero bueno, no se entendió, no se pudo todavía realizar. Bueno, nosotros no teníamos lugar donde meter a la gente con COVID. Calcular estos temas, hablarlo acá en el interior, imagínate, Roxana. Entonces, y la economía que sigue lo mismo. No tenés gasa, no tenés alcohol en los hospitales. A nosotros nos sigue pasando exactamente eso. Claro, por eso te digo, mira si van a ir, vamos a ir al hospital las mujeres, vamos a decir, bueno, no, pero las pastillas de este mes las tenés o lo que sea. No, que no tengo nada. No tengo nada, arreglate como pueda. Y sí, de alguna manera. Y hay una ley, y hay leyes. Sí, por eso digo, ahí estamos en esa situación y después esta dificultad adicional que tenemos las mujeres con los hijos, que estamos solas y además desocupadas, que era lo que yo te decía, que en Estados Unidos se nota muchísimo y que se ve ahí en esta serie. Y algo muy interesante ahora que se volvió a poner sobre la mesa es el tema de cómo no necesariamente las políticas patriarcales conservadoras son producto de decisiones o de luchas como la que llevó adelante en la década del 70 el señor Henry Wade. Porque bueno, era un señor, de última uno dice, bueno, ¿qué va a hacer, no? Un machirulo clásico, dirían por ahí. Pero no, tengo que hacer notar que las políticas conservadoras las pueden llevar adelante y las han llevado adelante muchas mujeres. Ser mujer no es sinónimo de ser feminista y defender los derechos de todos los eslabones de la cadena y ponerse firme para fortalecer al eslabón más débil, como te decía al comienzo. No, señor. No. En los 70 había una mujer, una política muy famosa, falleció hace muy poquito, que se llamaba Phyllis Schlafly. Ahí va una recomendación de para la gente que se quiere enterar de cuáles fueron las luchas del feminismo y de la política en general en los 70, a fines de los 60, a principios de los 70 en Estados Unidos, tiene que ver Mrs. América. En Mrs. América, ahí se cuenta cómo esta mujer estaba en contra, o sea, era el antifeminismo personificado. Era una abogada, era conservadora. Y mujer. Y hoy, por eso te digo,
en ese estado que yo decía de Mississippi, otra fiscal, en este caso, igual que el señor Wade, la fiscal general de Mississippi es una mujer que fue la que salió en todos los programas de televisión durante el mes de junio, militando en contra del fallo Roe versus Wade, o sea, a favor de que la Corte Suprema suspendiera el fallo. La fiscal general de Mississippi se llama Lynn Fitch. Pidió a la Corte Suprema, sí, que mantuviera la ley en el estado de Mississippi contra el aborto y que eliminara la decisión Roe versus Wade. Y lo logró. Ella y obviamente todos los militantes antiaborto, por supuesto. Pero, digo, acá tenemos muchas mujeres militando en contra del aborto. Sí. Eso, además del internacionalismo y todo lo que solemos plantear, hoy también quería dejar sentado esto. Los que quieran ver cómo hay mujeres conservadoras y reaccionarias en contra de otras mujeres, ahí en esa serie Mrs. América está muy, muy clarito. Bien, ahí está. Bueno, acá Amalia Granata cada 2x3 nos da un... Sí, te lo iba a decir. Amalia Granata podemos significarla como, bueno, la mujer machista, qué sé yo, no sé, claro, desde su punto de vista. Bueno. Claro, todo depende del programa que tenga la persona en cuestión, ¿sí? No importa si naciste mujer, naciste hombre, si nos criamos y si después nos criamos todos machistas, porque como vos decís, bueno, acá será un programa machista, no sé, No sé. Yo lo digo para significar... somos todos, sí, pero vamos aprendiendo en el camino. Claro, yo lo digo para significar eso, yo para significar mi ignorancia y de ahí aprender, claro, ¿no? Porque si no, ¿cómo aprendo? Claro. Si yo digo, claro, yo soy un feminista y hablo... No, yo creo que tenemos que entre todos ir entendiendo de qué hablamos, porque si no estamos todos gritando y no entendemos, ninguno se entiende. Entonces, me parece que pasa por eso, Roxana. Roxana, claro, yo te escucho atentamente siempre y vamos siempre a lo mismo, ¿no? A las clases, porque hablábamos de Estados Unidos y claro, las mujeres con un buen pasar económico y todo lo demás, artista y todo, claro, hablan de feminismo y se golpean el pecho y tienen todos los derechos, pero ¿cómo le cuesta a la mujer trabajadora y a la mujer trabajadora pobre en Estados Unidos, en Argentina, en donde sea, ¿no? Siempre es lo mismo, es como que esta cuestión de clases también se refiere en esto de querer del feminismo, la verdad que es increíble, siempre pasa lo mismo, siempre, claro, nos golpeamos el pecho, hablamos de género, hablamos de feminismo, pero después cuando tenemos que defender ciertos derechos a favor de la mujer trabajadora y más pobre, ahí nos cuesta, bueno, sí, total yo me lo puedo hacer al aborto o al otro, no importa, es como que ahí bajamos las banderas todos. Estás en Texas o estás en Mississippi, bueno, que crucen todo Estados Unidos. Claro, yo lo puedo hacer, yo me tomo el avión y me voy. Ella es la Pero es increíble, siempre el clasismo también tiene mucho que ver con esto de las separaciones que tenemos y cómo nos manejamos ahí claro, es re fácil hablar de hambre después de comer un asado, ¿no? Es un ejemplo. No, tal cual. Es re fácil, pero bueno. Pero bueno... vamos a seguir hablando del odio, hay que seguir, tratar de que entendamos de qué queremos hablar cuando hablamos de igualdad de derechos, ¿no? De eso queremos hablar. Bueno, acá me dice, mire, un oyente me estaba contando, Roxana, muy buena serie esa que dice Casas por limpiar, empieza... cosas por limpiar. Sí, empieza en un bar limpiando, le descuentan de la paga porque la que la contrató se quejó que había limpiado mal, dice acá muy buen programa, dice el amigo Pepe ahí, bueno, le agradecemos. Estaba más o menos dando el ejemplo de cómo contando una parte de la película, el amigo ahí que se ve que la vio. Sí, yo cuento porque por ahí hay gente que la vio y puede ubicar cosas por digamos lo que vio en el contexto que estamos explicando hoy, o gente que no la vio y bueno, le puede ayudar a ilustrar mucho la situación. Bueno, Roxana, como siempre agradecido y vamos a seguir, la esperamos este martes, ¿no? El que viene, y vamos a seguir charlando con usted o con las chicas, que la verdad que lo hacen muy bien también, ¿eh? Perfecto, sí, cómo no. Nos estamos hablando entonces. Y les mando un abrazo a todas, un abrazo a todas. Otro para vos, gracias, chao. Por favor.